Me gustaría saber qué tanto de ti hay en Miriam, la chica que juega en Mixcoac y que agarra los libros. ¿Qué tanto hay de ti en esa parte del libro? Porque, bueno, sé que viviste algún tiempo en Mixcoac, ¿no? Sí. Bueno, crecí en el DF y toda mi vida hasta que me mudé prácticamente en la colonia Mixcoac. Entonces, es lo único que hay de mí. Lo único que hay de ti. Eso, ojalá hubiera sido como, tuviera tenido la inteligencia que tiene Miriam, el personaje de mi cuento, a esa edad no era más bien una adolescente bastante rebelde, ¿no? No era pausada ni tan dulce como esta niña, más bien se inspira en mi hermana pequeña, que también se llama Miriam, ¿no? Por eso puse ese nombre. Y la otra cosa que sí efectivamente se está inspirada en la realidad es en los papás de Miriam. Sí es mucho el entorno familiar en el que yo crecí, con mucho diálogo, los círculos de la verdad sucedían en mi casa, ¿no? Es lo único. Oye, ¿te crees políticamente incorrecta en algunas partes del libro? Pues fíjate que no lo creo, ¿eh? No creo que sea políticamente incorrecta. Yo creo que más bien hay un realismo ahí que está vinculado con el lenguaje con el que hablan las y los jóvenes hoy en México, ¿no? Y las niñas y niños con quienes tengo todo el tiempo mucho vínculo. Es decir, no solamente porque me he dedicado buena parte de mi carrera periodística a entrevistar niñas, niños y jóvenes, sino además porque últimamente en los últimos 2 años me invitan mucho a escuelas a platicar con ellos. ¿Cuáles son tus referentes de literatura infantil y juvenil? Tengo muy poca lectura de literatura infantil. Tuve la intención muy clara de escribir este libro desde mi propia adolescente, digamos, ¿no? O sea, como hacer contacto con mi niña interior y sentarme a escribir desde ahí. Cuando yo era niña, en realidad, mi mamá no leía cuentos rusos. O sea, sí, claro, imagínate, los cuentos rusos para niños. Sí. O sea, y luego ya nos tenías a los 11, 12 años leyendo Ana Karenina, entonces no era precisamente literatura infantil. Pero bueno, al final de cuentas, como toda la tensión dramática, la vas integrando a tu trabajo periodístico, ¿no? La manera de vincular la literatura y el periodismo. Estamos de acuerdo que la literatura infantil y juvenil hoy en día se centra en sagas, en Harry Potter, en los Juegos del Hambre, mucha distopía, ¿no? ¿Estás listo para entrar a este mercado donde los jóvenes, lo hablamos hace ratito, están todo el tiempo con el iPad y pelan poco los libros, ¿no? Digámoslo así. Y más con el tema que tú estás tratando, un tema de pedofilia muy fuerte, un tema de secuestro virtual, un tema muy fuerte, y que los jóvenes, a pesar de que tienen el aparato todo el tiempo en la mano, no conocen el riesgo que corren, ¿no? A lo largo de los últimos 2 años he hecho un experimento, que es cada vez que me invitan a las escuelas, sobre todo secundarias y prepas, y me llama mucho la atención porque una de las primeras cosas que hago es preguntarles a qué le tienen miedo. Y la gran mayoría de niños y niñas y jóvenes en este país te dicen que tienen miedo a un secuestro, a que maten a sus papás, a que no tengan trabajo de adultos. Es decir, si hay una angustia social que se refleja claramente en los jóvenes y que no estamos escuchando, y que no necesariamente les dicen eso a sus padres o madres porque a lo mejor no se los preguntaron, como yo llego abiertamente a preguntárselos tal cual, ¿a qué le tienes miedo concretamente? Esa es una parte de esto. Y la otra es que mientras estuvimos haciendo una campaña que se llama Yo no estoy en venta, con niños, niñas y jóvenes en Quintana Roo, terminamos haciendo una capacitación para 8,000 estudiantes, secundaria y prepa, que hacían peer-to-peer education, ¿no? Como educándose entre ellos, como entre iguales, para la prevención de la trata de personas. Y lo que me llamó la atención es que les hicimos un cuestionario para que nos contestaran si conocían algún caso de trata de personas en sus edades o sus escuelas, si conocían a alguien que cometía ese delito, o si habían oído antes. Más del 30% de las y los estudiantes nos contestaron que conocían a una víctima directa. O sea, de la escuela, del vecindario, del pueblo, de la ciudad de Cancún. Y otros nos contestaron que conocían a victimarios. O sea, hubo estudiantes que nos dijeron que conocen a un tío taxista que se dedica a esas cosas de llevar niñas a los turistas. Me di cuenta de que ellos y ellas se dan mucho más cuenta de lo que está sucediendo, de lo que quisiéramos reconocer. Ahora, que una niña, un niño, un joven de 14 o 15 años no hace una reflexión profunda como la que pretendo hacer en el libro, es claro, porque justamente a esa edad, es en la edad en la que tú estás tratando de como solidificar los conceptos de lo humano, al mismo tiempo de que necesitas tener la madurez emocional e intelectual suficiente para que esto suceda.
Y la adolescencia es una edad en la que eso no sucede. La adolescencia es una edad en la que justamente el acceso a todo lo fantástico y a todo lo ideal y a todo y a la ficción te permite sobrevivir la apertura, la comprensión del dolor del mundo. Claro. Entonces, por eso este libro se atreve a decir las cosas por su nombre de una manera muy directa y muy sencilla. Totalmente. Es decir, decidí que no iba a elaborar nada más que casi una fotografía de los niños mirando en su tableta la pornografía, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sucede en todas las escuelas de este país. Y para las y los adolescentes la pornografía infantil no es un delito, sino es un hecho concreto y en muchos casos es una forma de aprendizaje de la sexualidad. Y es un tema que tenemos que conocer. Exactamente, porque se me hace un tema tabú. Creo que en México seguimos siendo un país muy doble moral. No se habla de sexo, de drogas, de alcohol y menos de un tema de pedofilia, ¿no? Cuando los papás, creo que es un mensaje directo tu libro hacia los padres, ¿no? Los niños y los jóvenes yo creo que lo van a disfrutar mucho porque es mucha aventura y todo esto, pero creo que es un gran acierto para que los papás pongan atención a lo que tú estás diciendo, preguntarle a sus hijos, acerquen a sus hijos, esa era tu verdadera intención. Mira, yo sí, definitivamente cuando ya lo terminé de escribir y empecé a pulir como los personajes y a hacer estos arquetipos familiares como la pareja democrática, igualitaria, el papá presente, este papá maravilloso que existe, ¿no? Sí, en la claro, realidad. claro. Y luego el otro que es la madre convencionalmente hembrista, ¿no? Tradicional, con el papá que es el hombre cartera, que sí es un padre ausente que se entera que su familia existe a partir de la crisis, o los papás fantasmas de los niños bullies, que se habla de ellos pero nunca los ves gráficamente, ¿no? O la mamá de Kayla, que me impacta cómo pone prácticamente en venta a su hija, ¿no? Exacto. Eso es Y eso sucede, ¿no? Es decir, no son los únicos responsables, evidentemente, los papás, cuando se habla de los derechos de los niños y las niñas y todas las violencias que contra ellos se ejercen en México, la mayoría de la gente siempre quiere castigar o que encarcelen a los papás porque no nos cuidaron, lo cual es una estupidez. Tú no tendrías que encarcelar a los papás. Es decir, el entorno, la sociedad, el propio Estado, las leyes deberían de proteger a toda la sociedad y deberían de asegurarse que haya seguridad humana, ¿no? Pero también hay ahí un señalamiento de cómo funciona el tema de la trata. Es decir, durante tantos años que he documentado esto, hay lugares donde te das cuenta que las mamás sí efectivamente están exponiendo a sus hijas y no lo entienden, porque creen que el convertirla en una princesita, meterla en concursos de belleza, no significa cosificar a su hija, ¿no? Claro. Y de repente se dan cuenta que efectivamente eso sucede, y me parece que también hay que señalarlo. El libro es como retomar El caso años. de Demonios en la Edén, Sí. no me encarcelaron, Sí. no 10. Con este libro pretendes que los niños se acerquen a conocer este tipo de información que muchas veces nos intenta ocultar el gobierno y algunas personas. Pues espero que sí, ¿no? Me encantaría, por supuesto, cuando haces una obra, ya sea literaria o periodística, tu intención es claramente que sea útil a la sociedad. Y en este caso, la vinculación del arte a través de Patricio Beteo y de todo su trabajo gráfico, que es impresionante, permite que el libro sea mucho más accesible de lo que sería si fuera simplemente un texto, con algunas viñetas por ahí perdidas. Claro. Entonces, toda la narrativa gráfica también creo que ayuda muchísimo a que el libro sea algo que los niños y las niñas quieren ver. ¿Te autocensuraste en este libro, Lidia? No, en absoluto, no hubo absolutamente nada que yo quisiera decir que no me atreviera a decir. De hecho, cuando escribí este pequeño, porque es un pequeño párrafo en el que los niños descubren las imágenes de Kayla por primera vez, lo escribí muy pronto, pues de una sola sentada, y cuando lo vi dije, así se va a quedar, ¿no? Es decir, había que pulir, editar las palabras, en fin, ¿no? El lenguaje más accesible, pero ahí estaba, y no, en absoluto, ¿no? En general no me autocensuro en ninguno de mis trabajos. Lidia Cacho, ¿cómo pasa mi día? Tranquilamente. Bueno, mira, yo para empezar vivo cerca de Cancún, ¿no? Al sur de Cancún, cerca de Playa del Carmen. Vivo en medio de la selva, tengo unas perritas, todos los días hago yoga. Mi casa está prácticamente así rodeada de árboles y lo único que escucho en las mañanas cuando me levanto es el cantar de los pajaritos, los grillos y alguna vez las ranas. Y es un ambiente que a mí me permite relajarme muy bien, hacer yoga, meditar todos los días. Salgo a la playa, generalmente escribo unas 4 o 5 horas, al mediodía me voy a la playa, me doy una vuelta, nado, regreso y sigo escribiendo. Entonces, hay días que escribo hasta 10 horas y en el interín ya fui a la playa, me hice de comer y todo. Entonces sí he creado una forma de vida
en la que sí planifiqué muy claramente cómo quería proteger, digamos, mi calidad de vida, ¿no? Es la razón por la que también no vivo en el DF. Me encanta venir eventualmente y hacer todo esto, pero siempre vuelvo al hogar, pues vuelvo a la tranquilidad y estar cerca del mar y al aire puro, a caminar mucho. Y que lo mereces, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces me queda claro que no ves nada de tele. Soy una fanática de Netflix, entonces lo que hago es cuando decido que quiero ver algo, me pongo ahí, y si es una película, algo que haya salido y que no esté ahí, pues voy y la rento o la compro, pero no, la televisión comercial no tengo ningún interés. Me gusta mucho, yo creo que lo has escuchado en algún momento, que esta frase que dice todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto, y tú lo manejas, ¿no? En esta parte de la solidaridad con los niños y todo eso. Como por qué ocupar este tipo de frases juntas? Sí, lo entendí, me quedó claro, pero ¿por qué juntar todo junto? Es la solidaridad que tú le quieres mostrar a los niños, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la manera en la que yo empecé a entender el activismo. Y yo recuerdo muy chavita, yo creo que tendría como 12 o 13 años, haber entendido desde la práctica el significado de la solidaridad sin siquiera conocer la palabra solidaridad. Entonces, para mí, sí, eso era como cuando la gente se juntaba en mi casa con mi mamá, o cuando nos llevaba y daba una conferencia y de repente la veía rodeada de personas que estaba hablando con ellas y dialogaban y se emocionaban y aplaudían, y yo decía, esto es, ¿no? Claro. Aquí hay algo emocional, hay una figura emocional que siempre me ha llamado la atención y que me parece que tiene que ver con la compasión, y ese es el todos juntos. Entonces, claro, cuando yo pongo en palabras de Miriam el todos juntos, ese es el descubrimiento, la aproximación a lo que ella luego descubre en un diccionario, sí, que se llama solidaridad. Exactamente. ¿Cuál sería tu consejo, Lidia, para que los niños y las niñas en México y en todo el mundo encuentren su personalidad al leer, después de leer este libro, ya que entiendan en el mundo que estamos viviendo, no todo es color de rosa? Claro, yo creo que el desarrollo de la personalidad, sobre todo como cuando entras en la adolescencia, ¿no? Tiene mucho que ver con atreverte a hacer preguntas. Yo cuando hablo con las niñas y los niños me empiezan a preguntar, ¿y cómo le haces? Por ejemplo, me pasan cosas que no me pasan con los adultos. Hace poco di una conferencia en Tamaulipas con puros chavas de secundaria, y la mayoría de chicos se levantaron, hombres, se levantaron y me dijeron, yo quiero ser como tú, yo quiero ser muy valiente como tú. Entonces después lo platiqué con mi familia, y mi papá me dijo, mira, ya rompiste la inequidad de género. Antes sí, sería imposible que un varón se levantara y le dijera a una mujer, yo quiero ser como tú. Y ahora son los niños los que le dicen eso a las mujeres. Y yo no lo había captado así, sin embargo me encantó, porque lo que entiendes es que lo que yo les estoy compartiendo a estos chavos y a estas chavas es, descubre tu héroe interior, no desde la cursilería, de la autoayuda superficial, sino es decir, hay una parte de todos nosotros que siempre es un superviviente de cualquier forma de violencia, de desigualdad. Y en el momento que tú reconoces esa fortaleza interior y aprendes a nutrirla, no importa lo que te dediques en la vida, vas a ser una persona mucho más sólida, ¿no? Y más feliz. Yo creo que las personas más fuertes somos siempre más felices, aunque la gente no se lo imagine. Sí. ¿Tú crees que el gobierno está poniendo como trampitas en la educación para que nuestros niños y jóvenes no se den cuenta de todo lo que está pasando? Sí, absolutamente. Toda esta nueva entrada toda esta nueva política del Nobel secretario de Educación, y toda esta persecución de ciertos grupos de maestros y maestras, el cierre de escuelas públicas de la manera en que lo están haciendo, aunque lo nieguen, el debilitamiento del sistema de educación pública y de la modernización de la educación pública, definitivamente tiene que ver con una intención del Estado mexicano, del gobierno mexicano en particular, del gobierno federal y de los gobiernos locales, para callar a la gente. Tú, claro, mientras más mejor eduques a tus jóvenes, vas a tener una sociedad más rebelde, y lo que no soporta particularmente este gobierno federal y estos gobiernos locales tiene que ver con la rebeldía. Oye, me encantó un dato que pusiste ahí de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Yo no sabía que lo había creado para acosar a niñas, y tú sin autocensura lo mencionas, ¿no? Claro, fíjate que no eres la primera persona que lo nota, digamos. Me llamó la atención una lectora, una adulta, que lo compró para su hija, y de repente me dice, oye, no había visto la película de Zuckerberg, y ya la vi y me di cuenta
que cuando están en las primeras escenas en las que están en la universidad, que están ahí con la página, está ridiculizando a las chavas en la universidad. Y así es como crea sus redes sociales para burlarse de las niñas, para maltratar a las chavas. Entonces me dice, no me había dado cuenta. Y la mayoría de la gente se le escapa ese dato y ve todo lo demás de la película. Yo vi toda la película y tiene muchos méritos este cuate, pero esa parte no se nos puede escapar. Oye, ¿qué mensaje le darías a los papás? Que seguramente muchos lo van a ver en el iPhone, en algún móvil. Y que están perdiendo en ese momento la oportunidad de preguntarle a sus hijos sobre sus miedos. ¿Qué consejo les darías? Pues mira, me gustaría que los papás y las mamás leyeran este libro o cualquier otro de estas temáticas en voz alta con sus hijos, ¿no? Porque la intención de este libro es justamente provocar el diálogo sobre todos estos temas, ¿no? Lo que nos hacen los libros, es decir, tú lees un libro y de repente lo empiezas a discutir con tus amigos, con tu familia, y vas descubriendo todo el metalenguaje, todas las historias alternativas que te da. De repente, lo que acabamos de decir de la historia de Zuckerberg, de repente dices, eso sí es cierto, que ahí estaba y no lo había visto o no lo había señalado. Bueno, pues a mí me gustaría que lean historias, esta y otras, que les ayuden a comunicarse, incluso de una manera divertida. Yo con este libro tenía mucha claridad de que no quiero provocar miedo, aunque las personas adultas que lo han leído me han dicho que les da mucho miedo el libro. Las niñas, niños y jóvenes que lo han leído me dicen todo lo contrario, sí, que está súper bueno, que está entretenido, dinámico, que la aventura les hace sentir como poderosos, como con herramientas, y esa era mi intención. Mi intención es decir, esta es la realidad que estamos viviendo, pero también en la medida en la que tienes elementos de conocimiento, tienes más posibilidad de defenderte. Lidia Cacho, claro que llega con este libro para quedarse nuevamente, para que los niños y los jóvenes conozcan sobre este tema. ¿Y cuál es tu último consejo para extender esta entrevista sin cosas? ¿Qué último consejo le darías a los niños que busquen información en la red? ¿Qué información? O sea, se meten a Facebook, sí, pero ¿qué otro tipo de alternativas les das para que acerquemos a la lectura? Vamos. Yo creo que es muy difícil ponerte a aconsejar a los niños para decirles qué leer y qué no leer, porque también depende mucho del entorno, ¿no? de cómo descubren las palabras, pero siempre la lectura te ayuda a entender el mundo mejor y abrirte a otros mundos, ¿no? 5 palabras y les pueden opinar. Bibliotecas. Sabiduría. Libros. Entretenimiento. Pedofilia. Crimen. Gobierno.